En mayo del 2021, durante un servicio dominical, el Señor me habló con gran claridad de que en el fin habrían solo dos grupos de personas: el grupo de los tratados y el grupo de los no tratados. Los tratados y los no tratados, los afligidos y los no afligidos, aquellos que han permitido que el Señor trate con ellos a través de sus vidas, o aquellos que han resistido los tratos de Dios. Ese día yo sabía que el Señor quería que yo diera ese mensaje a esta congregación. Lo hice después. A las pocas semanas de que el Señor me había hablado eso en mayo, ustedes se recuerdan la historia, me quebré el pie. A las 10 semanas me tuvieron que operar porque el hueso nunca pegó. A los 15 días de la cirugía nos dio COVID. Mi esposo estuvo en el intensivo al borde de la muerte. Casi 3 años después de estos eventos que acabo de mencionar, nuevamente tuve que ir al cirujano por molestia y dolor en los pies. Ese día el cirujano me informó que tendrían que volver a operarme para sacar la placa y los 5 tornillos que ellos habían colocado en el pie hacía 3 años. Eso fue en marzo de este año. Después de haber recibido ese diagnóstico y meditar nuevamente que tenía que volverme a operar y todo lo que eso implica, un día de nuevo yo tenía la seguridad absoluta de que el Señor quería hablarme y darme un mensaje nuevamente para nosotros aquí, así como Él lo había hecho hace 3 años. A los pocos días fui abruptamente despertada a las 4 de la mañana y escuché claramente la voz del Señor hablando a mi corazón: no traspases los linderos antiguos. Me levanté de inmediato con esa solemnidad que uno siente cuando ha escuchado la voz del Señor y el Señor está ahí. Y yo seguía escuchando esa frase: no traspases los linderos antiguos. Y otra vez: no traspases los linderos antiguos. Vamos juntos a Proverbios 22, versículo 28, porque lo vamos a leer juntos. ¿Dónde es que esto aparece en la Biblia? Proverbios 22, 28 dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. La palabra traspases es mover o quitar. No muevas, porque es lo que dice la Biblia de las Américas en el 22, 28. Las Américas: no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. No muevas, no quites los linderos antiguos. La palabra lindero en hebreo es gvul, que es la palabra exacta que usamos en el hebreo moderno hoy para referirnos a cualquier frontera entre un país y otro. Es una frontera. Un lindero es un borde, un límite entre un terreno y otro. Es una frontera que marca el límite de un país y otro. Los linderos en nuestras vidas
representan lineamientos y limitaciones que Dios mismo ha puesto y ha colocado en nuestras vidas para que podamos llegar a la meta. No muevas los linderos antiguos. No muevas las fronteras en tu vida. No muevas las fronteras antiguas en tu vida. No rechaces esas fronteras que han sido puestas ahí por tus padres espirituales y por Dios mismo. A través de la palabra, muchas veces el Señor, Dios dice que Él es nuestro Padre. Solo menciono uno de muchas escrituras, Filipenses 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. No muevas el lindero antiguo que Dios, tu Padre, ha puesto en tu vida. No muevas los linderos antiguos que tus padres espirituales han puesto en tu vida. No muevas los linderos antiguos que tus padres naturales han puesto. Y no muevas los linderos antiguos que la Biblia ha puesto. Tu vida espiritual dependerá si decides mover o rechazar esas fronteras. No muevas esa frontera, ese lindero antiguo. No te cruces al otro lado de la frontera. Es la tierra de tus enemigos. Esa frontera te está guardando y separando del mundo y de aquel que quiere destruirte. Dice que es un lindero antiguo, una frontera antigua, una frontera de hace mucho tiempo. A través de mi vida he escuchado muchas veces, es que las normas en Hebrón son estrictas. No debería de ser así, la iglesia moderna no hace las cosas de esa manera. La música es anticuada, no es para tanto. Muy exagerado lo de la música. No es para tanto. ¿No puedo escuchar yo otra música? ¿Por qué? Porque los demonios están ahí esperando para tomar control de tu vida. Si tú mueves los linderos antiguos a través de la música. Jóvenes, escuchen. Yo he compartido esto antes y lo voy a volver a compartir. Es el testimonio que alguien me compartió personalmente. Una mujer que hoy es esposa de pastor, pero durante su juventud, ella movió por un breve momento esas fronteras de la música. Y una mañana en la madrugada fue despertada por el sonido, un sonido fuerte de cadenas, de esas cadenas de eslabones de acero que uno ve que usan para jalar los carros cuando un carro se ha descompuesto. Y ella fue despertada por el sonido de esas cadenas y abrió sus ojos, y en ese momento al pie de la cama vio un demonio de 3 metros aproximadamente de alto al pie de la cama. Él se levantó, y cuando él se levantó, ella dice que ella quedó literalmente sin poder levantar ni siquiera un dedo, tampoco abrir la boca. Él tenía control sobre ella, control absoluto y total sobre su vida en ese momento. Y en ese instante el Señor le mostró que era la música que ella estaba escuchando. Y ella dice que una de las cosas que más le impresionó fue el odio que él tenía hacia ella. Ojos de odio, y que se la hubiera podido matar, la hubieran matado en ese instante.
Entonces, ¿qué iba a hacer? Ella no podía abrir la boca, no podía moverse. Lo único que podía hacer era en su corazón comenzar a clamar que el Señor tuviera misericordia de ella. Nunca más volvió a mover y rechazar esos linderos antiguos. No muevas los linderos antiguos que Dios mismo ha puesto en tu vida. Las fronteras son indispensables en nuestras vidas para protección y para mantener a nuestros enemigos fuera de nuestro territorio. Es un lugar separado de nuestros enemigos. No son normas anticuadas, es porque Dios nos quiere guardar adentro de esa frontera. Cuidado con las fronteras. No sea que nos sobrevenga lo que le sobrevino a Israel el 7 de octubre del 2023. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de muertos. Y así es con la vida espiritual. En un abrir y cerrar de ojos, la vida espiritual de la persona se pierde. Hace años, pastoreando en otro país, una joven se me acercó. Ella quería tomar un viaje de 6 semanas. Era una joven entregada al Señor, graduada del IMH. El problema no era tanto el viaje, sino el lugar donde ella iba a estar por tanto tiempo. Bajo otra cobertura espiritual a la que ella estaba acostumbrada. Pero son cristianos, me dijo ella. Voy a leerles algo que dijo Hudson Taylor acerca de los cristianos tibios. Porque de hecho ella me dijo cómo vivían esos cristianos con quienes ella iba a pasar 6 semanas. Esto es lo que dice Hudson Taylor: las inconsistencias de los cristianos, quienes profesan creer sus Biblias, aunque viven contentos y de tal manera como si no existiera tal libro. Profesan creer sus Biblias, pero la forma de vivir de ese tipo de cristiano ha sido el argumento más fuerte que han presentado mis compañeros escépticos en contra del cristianismo. ¿Ven el problema? Pero son cristianos. Mi esposo y yo no tuvimos paz en que ella tomara el viaje. Recuerdo que consultamos con los pastores Byers, pedimos consejo, sentíamos en nuestros espíritus que era una decisión de suma importancia en la vida de esta joven. El consejo de ellos fue el mismo, ellos sintieron lo mismo que nosotros habíamos sentido. El domingo siguiente yo le dije a la joven: fulana, sentimos fuertemente del Señor que no debes de irte de viaje. No me dio respuesta, no me dijo nada. Unas semanas después se acercó conmigo y me dijo: he tomado la decisión de irme de viaje. Sus palabras traspasaron mi corazón ese día. Esa tarde, al regresar a casa, yo sentía una tristeza indescriptible que yo sabía que solo podía venir del Espíritu Santo. Y recuerdo que estaba parada al lado de nuestra cama y yo escuché estas 2 palabras: suicidio espiritual.
suena drástico. ¿Será posible solo por algo así? Su fin fue trágico. Efectivamente, abandonó el camino del Señor y nunca regresó a sus caminos. Qué drástico. Algunos podrían decir, pero qué drástico. Yo voy a decidir, yo tengo el derecho de decidir. Por supuesto, tú tienes el derecho de decidir. Dios mismo te ha dado el derecho del libre albedrío. Pero nadie te puede garantizar que si tú mueves los linderos antiguos y desechas el consejo de Dios, que vas a poder volver. Y cuando Dios habla, es drástico. Amén. Si Dios nos habla, debemos de tomarlo como algo drástico y debemos de obedecer y escuchar para que nuestro fin no sea como el de ella. Si movemos los linderos antiguos en nuestras vidas, si rechazamos las fronteras que nuestros padres espirituales y Dios mismo han establecido, no hay garantía de que volveremos. Quiero ir con ustedes a Jeremías, capítulo 22, versículo 10. Vamos a leer 2 versículos en ese mismo capítulo. Jeremías 22, 10 dice: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente. ¿Por quién? Por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Eso es drástico, pero son las palabras del Señor, y sus palabras no caen a tierra. Más adelante, en el 22, 27, en el mismo capítulo: y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. No volverán. Solo les comento acerca del Salmo 147, 14, que dice que Él da en tu territorio la paz. Es la misma palabra hebrea para gvul, frontera. Él dará en tu frontera, adentro de ese límite, Él te dará paz. Adentro de esa frontera, Él te dará paz. Solo tendrás la paz del Señor si no mueves esos linderos antiguos. ¿Cómo están tus linderos? Las fronteras en tu vida. ¿Los has rechazado? ¿Has movido los linderos antiguos? Es que yo voy a decidir cuáles serán mis linderos. Yo voy a hacer esto, pero no voy a hacer lo otro. Voy a tener cuidado. Es que no funciona así. Tú no puedes decidir tus linderos. Dios los pone. Dios establece los límites. Dios establece las fronteras en tu vida. Yo tampoco puedo decidir cuáles serán las fronteras. La Biblia de las Américas dice así en Proverbios 23:10, se los leo: no muevas el lindero antiguo. Esa palabra antiguo en hebreo significa eterno. No muevas la frontera eterna. Es algo que Dios ya ha establecido, que no puede ser alterado o cambiado. Es algo eterno.
Él lo estableció. Él ha puesto las fronteras y sus límites y son eternas. Hace años conocía personalmente a un joven y luego de un tiempo era de otra congregación. Él era dedicado también al Señor como esa joven que sí era de nuestra congregación. Pero él se cansó, este muchacho se cansó de los linderos antiguos en su vida. Rechazó las fronteras y los límites y comenzó a vivir en tibieza. Finalmente abandonó la iglesia. Pasaron los años y él trató de volver al camino del Señor y no había cumplido ni los 30 años cuando falleció. Yo recuerdo cuánto lamenté su muerte, cuánto lamenté la tristeza profunda, la misma tristeza del Espíritu Santo que yo había sentido con la joven. También la sentí el día que me dieron esa noticia. Una espada traspasó mi corazón. No podemos darnos el lujo de decidir cuáles serán los linderos en nuestras vidas. Dios establece los linderos. Tus padres establecen los linderos. Tus padres espirituales establecen linderos, límites, fronteras en tu vida. El proverbio no dice: no traspases los linderos que tú has puesto. Padres, asegurémonos de que en nuestros hogares existen esos linderos antiguos, esas fronteras, esos límites. No es tiempo de pensar: muy estricto, pobre ella, pobre él, esto es muy duro. Justo antes de que Israel iba finalmente a entrar a la tierra prometida, Moisés dedica casi un libro completo recordándole al pueblo de Israel acerca de toda la ley de Jehová. Deuteronomio. En ese libro 14 veces Moisés usa una variación del verbo recordar. Acuérdate y te acordarás. Acuérdate y te acordarás. Leamos unos versos en Deuteronomio para ver qué dice el Señor y vamos a ver que Él no dice: por favor, pueblo de Israel, si se acuerdan de hacer esto, entonces les irá bien. Deuteronomio 15:15. Dice así: y te acordarás de que fuiste siervo o esclavo en la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo, ¿sí? Y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Yo te mando. No es una sugerencia. 16:12 del mismo libro. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Mandamiento, un mandamiento. Luego en el capítulo 24, versículo 18, dice: sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, otra vez lo mismo, y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando
que hagas esto. No es una sugerencia. Asegúrate de que las fronteras, los límites, los muros estén muy seguros en tu vida, joven, y en tu casa, padres, y que estén atentos y vigilantes ante las influencias del mundo. No sea que le suceda lo que le sucedió a Israel el 7 de octubre, cuando sus enemigos entraron, cruzaron la frontera. No tenían la protección de vida. Saquearon las casas, las mujeres ultrajadas, los niños y bebés torturados y matados. Acuérdate y te acordarás. Acuérdate y te acordarás. Y la última vez que Moisés usa acuérdate, Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Muy similar a Proverbios, ¿no? No traspases los linderos que pusieron tus padres. Y si no estás seguro, ¿cómo está tu frontera, tu lindero? Pregúntale a tus padres espirituales. Ellos te lo declararán, ellos te dirán. Y el contexto, retrocediendo un poco, Deuteronomio 32:6, vamos a leer del 6 al 8. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Límites es la misma palabra hebrea, gvul, frontera. El Altísimo es el que determina y establece los límites, las fronteras y las leyes a seguir. El Señor, yo tenía una carga muy fuerte el domingo pasado acerca de esto que iba a compartir. Y yo sentí que el Señor me habló de que están las fronteras, están los límites, pero tú puedes tratar de convencerte a ti mismo que del otro lado de la frontera Dios está cerca, pero no es así. Él no opera y no obra de ese lado del lindero antiguo. Si tú rechazas las fronteras que Dios y tus padres espirituales han puesto, Dios no va a estar contigo allá del otro lado. Y su obra no será terminada en tu vida. El Señor le ofreció a Israel el camino de vida o el camino de muerte, el camino del bien o el camino del mal. Es lo que escuchábamos el domingo pasado. No podemos ser selectivos porque a veces es, sí, yo acepto esto otro, pero esto definitivamente no. No podemos decidir cuáles serán los límites porque Dios decide los límites. Y no podemos ser selectivos. Y el ser humano siempre quiere una tercera opción, ¿no es cierto? El cristiano si Dios dice camino A, camino B, el cristiano dice, no, yo quiero C. C va a funcionar. C no, el camino, la tercera opción no existe y no va a funcionar. Es el camino de vida o el camino de muerte.
¿El camino del bien o el camino del mal? Leamos juntos en Mateo 7, 13, 14. Un pasaje muy conocido. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos? Pocos son los que entran por ella. Tal vez tú ves o has percibido que el lindero antiguo es una carga, porque no te das cuenta que ese lindero antiguo existe en tu vida porque Dios te ama y te quiere guardar y te quiere proteger de aquel que quiere destruir tu vida. Hoy el Señor aún nos está dando la oportunidad de volver a la caminata del lindero antiguo, volver a ese lugar de protección. Jeremías 3:22 en la Biblia de las Américas dice así: volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Y luego la oración: aquí estamos, venimos ante ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Hace 28 años aproximadamente, viviendo durante el tiempo que mi esposo y yo estábamos viviendo en Jerusalén, tuve complicaciones por el embarazo de mi hijo y me hospitalizaron. Estuve ahí por como 5 días y un día durante mi estancia en ese hospital, mi esposo un día trajo una grabadora y un cassette, así era en esos tiempos, una grabadora y un cassette con una prédica. Ese cassette tenía una prédica del pastor Marvin que él había compartido no mucho tiempo antes aquí en Guatemala. Y él dijo en esa prédica que le pidiéramos al Espíritu Santo que nos bautizara con su fuego. Nunca he olvidado por 28 años esa prédica, esa palabra, que le pidiéramos al Espíritu Santo que Él nos bautizara con su fuego. ¿Cuál es la oración que debemos de estar orando en esta hora final, en estos días, cuando el río de iniquidad va en aumento, el amor de muchos se ha enfriado y se está enfriando, muchos ofendidos? Todo eso lo dice la Biblia en el fin, que sucederá en el fin. La voz del engaño del enemigo también va en aumento, convenciendo a muchos que no es necesario tener esos linderos antiguos, esas fronteras. Tesalonicenses habla en el contexto del fin que por cuanto no recibieron un amor, el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso suena también drástico, pero es que Dios quiere hablarnos que en el fin, cuidado, porque si no tenemos un amor por la verdad, Él es la verdad, amén. Es el amor de la verdad para ser salvos. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo nos bautice con su fuego y que Él envíe su luz y su verdad, porque eso nos llevará a su santo monte. Yo no llevé para siempre la placa y los 5 tornillos en el pie, pero llevaré por el resto de mi vida
la marca física, las cicatrices de esas cirugías. Tomás, el discípulo del Señor, habla de la señal de los clavos, la marca de los clavos en las manos de Jesús. No llevaremos para siempre los clavos de la cruz, pero sí llevaremos para siempre las marcas de la cruz que esos clavos han causado. Los distintos valles, las distintas pruebas no durarán para siempre, pero la obra hecha por Dios en nosotros sí es algo eterno. Esas son las marcas de la cruz, su obra eterna en nuestras vidas. Pablo dice en Gálatas 6:17, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En las Américas también es marcas o cicatrices del Señor Jesús. ¿Estás dispuesto a llevar las marcas y cicatrices de lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Que Él hará adentro de esos límites de los linderos antiguos. Quiero leer en Mateo 7, 21 al 23. Lo que dice el Señor de los que entrarán en el reino. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién entrará al reino de los cielos? En esta hora final, los que hacen la voluntad del Padre, los que obedecen su voz, los que no traspasan los linderos antiguos puestos por los padres. Dios, padres espirituales. ¿Quiénes entrarán al reino? Los que permitieron los tratos de Dios. Porque al hacer la voluntad del Padre va de la mano con los tratos de Dios, siempre. Los que permitieron los tratos de Dios en sus vidas. No los hacedores de maldad, que significa pueblo sin ley, pueblo sin cabeza, pueblo sin autoridad. Jóvenes de Hebrón, padres, alumnos del IMH, el Señor los quiere usar en esta hora final, pero Él no podrá si no llevas en tu cuerpo las marcas de sus tratos. Sus marcas, sus tratos van de la mano con los que no han traspasado o movido o quitado los linderos antiguos. El Señor no puede marcar tu vida si has abandonado los linderos antiguos y las fronteras que están para protegerte. Tú serás presa fácil del enemigo, y bajo la influencia del enemigo que existe del otro lado de esa frontera, los linderos, las fronteras y los límites desaparecen, y la vida de ese individuo deja de ser marcada, y Dios tampoco está con ellos. ¿Llevará tu vida las marcas de los tratos de Dios? Tal vez hay algunos que en el fondo de sus corazones sabrán qué es lo que el Señor está pidiendo de ellos.
creo que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos con urgencia que el Señor, que el Espíritu Santo nos bautice con su fuego y que envíe su luz y su verdad a nuestras vidas. Su verdad, Él es la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? El Salmo, para terminar, 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Señor, envía tu luz y tu verdad. Bautízanos. El Espíritu Santo todavía está hablando 28 años más tarde. Pídame que te bautice con el fuego de mi espíritu. Señor, envía tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Envía tu verdad, porque nos hará libres. Y como dijo Jeremías, Señor, aquí estamos. Él puede sanar nuestra infidelidad. Volved infieles, yo sanaré tu infidelidad. Señor, aquí estamos. Venimos ante ti. Amén. Pónganse de pie.